Vamos a comenzar con la ayuda de Dios este curso sobre los discursos de San Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles es la natural continuación del Evangelio de San Lucas. Se trata de la primera historia de la Iglesia, más precisamente de la Iglesia de la primera generación, la apostólica, cuando todavía estaba en todo su frescor y entusiasmo, y con su fuerza y dinamismo expansivo y misionero. El autor del libro es el médico San Lucas, al igual que el Evangelio que lleva su nombre. Lo dedica, como también vemos al comienzo del Evangelio de San Lucas, a un cierto Teófilo, a quien califica de excelentísimo, pero sin que podamos saber más nada sobre él. Hay quienes sostienen que se trata de un personaje histórico, amigo o conocido o benefactor de Lucas, y otros dicen que indica más bien a todo cristiano, una forma simbólica de referirse, puesto que en griego Teófilo quiere decir amador de Dios. San Ireneo llama a este libro de los Hechos fiel testimonio de los hechos y de la enseñanza de los apóstoles. Narra, como dije, los primeros días de la naciente Iglesia, desde la ascensión de Jesús a los cielos, con la cual comienza el relato, la venida del Espíritu Santo, las primeras persecuciones, luego la expansión de la fe a lo largo y ancho de la cuenca del Mediterráneo. Se extiende particularmente en las actividades misioneras de Pedro y Pablo, los dos apóstoles principales. Y, sobre todo, en la obra de San Pablo, puesto que Lucas fue uno de sus principales compañeros y estuvo con él en los momentos más difíciles de la vida del apóstol. La tradición dice que el libro fue escrito en Acaya, región griega misionada por San Lucas, después de la muerte del apóstol. Hay quienes sostienen, sin embargo, que en realidad lo escribió mientras lo acompañaba a Pablo durante los 2 años que duró la prisión romana. Puede también combinarse ambas tradiciones, suponiendo que Lucas, como es lógico pensar, habría ya esbozado el libro, incluso redactado parte de él, mientras asistía a Pablo prisionero y lo consultaba por los datos que allí tenía que consignar, ya que no de todos había sido testigo Lucas, terminándolo, sí, por supuesto, años más tarde, cuando ya él se había adentrado en su misión personal. Vamos ahora a meternos entonces en los discursos de San Pedro. Observamos aquí en la pantalla un cuadro muy famoso de Filippino Lippi que nos pinta uno de los episodios relatados en este libro. Este caso es la liberación milagrosa de San Pedro de su prisión en Jerusalén. El cuadro fue pintado por Filippino en 1482. Los discursos que nos ha recogido San Lucas en este libro, los discursos de San Pedro, son 10. El primero, que voy a explicar en el resto de esta charla, es anterior a Pentecostés. Los demás, en cambio, fueron pronunciados desde el mismo día de Pentecostés en adelante. Y antes que nada, entonces, oigamos el relato que nos hace San Lucas consignando varias de las palabras que San Pedro pronunció en aquel discurso. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120, y les dijo: Hermanos, era preciso que se cumpliera la Escritura, en la que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este ministerio. Este pues compró un campo con el precio de su iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas.
y esto fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de forma que el campo se llamó en su lengua Akeldamá, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que de su majada desierta no haya quien habite en ella, y también que otro reciba su cargo. Conviene, pues, que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron así: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para ocupar el ministerio del apostolado, el puesto del que Judas desertó para irse a donde le correspondía. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Ahí tenemos pues entonces este primer discurso de San Pedro, ¿no? Si bien al mismo tiempo con palabras de San Lucas que va contextualizando lo que ocurrió en aquel episodio. Como acabo de decir, este discurso es anterior a Pentecostés. Por tanto, se trata de un discurso de Pedro, ya convertido por la resurrección de Cristo, humillado por sus caídas, sus negaciones, confirmado en su primado, sobre todo en la aparición de Cristo en el mar de Galilea, cuando por 3 veces le pregunta el Señor si lo ama: Pedro, ¿me amas? Y luego también por 3 veces le encarga que apaciente su rebaño, ¿no? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pero es un Pedro que carece aún de la fuerza transformante que le va a dar la venida del Espíritu Santo. La diferencia de los demás discursos en comparación con este es notable, como tendremos oportunidad de ver con el correr de este curso. Ocasión de este discurso es la elección del sucesor de Judas Iscariote, la cual recae finalmente sobre San Matías. Uno de los grandes exégetas del libro de los Hechos de los Apóstoles, Wickenhauser, titula este pasaje como la restauración numérica del colegio apostólico, es decir, volver al número de 12, y lo encuadra con estas palabras: con la muerte de Judas se había abierto un vacío en el grupo de los 12 apóstoles. Pedro, el jefe indiscutible, decide colmarlo antes que se realice la concesión de los dones de lo alto, ¿no? Promesa del Espíritu Santo, en orden a la predicación del Evangelio. Cuando más tarde Santiago, hijo de Zebedeo, sea decapitado por Herodes, episodio que relata el libro de los Hechos en el capítulo 12, ya no se elegirá a nadie para que ocupe su puesto, dado que Santiago, a diferencia de Judas, habrá perdido la vida en el ejercicio de su apostolado, no es un abandono del mismo. Es posible también que la razón haya sido otra, sigue diciendo Wickenhauser, puesto que según San Mateo capítulo 19 y Lucas capítulo 22, Jesús prometió a los 12 apóstoles que a su retorno ellos ocuparían otros tantos tronos y juzgarían a las tribus de Israel, es decir, que se verían asociados a él como caudillos del reino de Dios escatológico. Ante esta promesa y ante esta esperanza que aún alimentaban de ver otra vez organizada la realeza de Israel, recordemos que no había venido todavía el Espíritu Santo para que los iluminara completamente sobre el verdadero y auténtico sentido de este reino de Cristo, ante esta esperanza que todavía tenían, un poco carnal si se quiere, debieron tener por esencial el número de 12 y proceder en consecuencia a completarlo de nuevo. Hasta aquí las palabras de Wickenhauser. Se habían reunido para eso en aquella ocasión unos 120 discípulos, pero debemos suponer que para ese entonces en Jerusalén había muchos más. Recordemos que San Pablo dice en una oportunidad, relatando las distintas apariciones de Cristo,
que en un momento Jesús se aparece a más de 500 hermanos. Esta idea entonces del número completo del colegio apostólico explica que Pedro hable de necesidad. Dice, es necesario, hermanos, ¿no?, que elijamos para completar el número, ¿no?, de ese colegio apostólico, buscando así el sustituto de Judas. El padre Turrado, en el comentario que él hace a este pasaje, en ese amplio comentario a toda la Sagrada Escritura que hacen los padres dominicos, dice que se trataría de una necesidad de orden más bien simbólico, en esto coincidiendo sustancialmente con lo de Wickenhauser que acabo de referir. Al igual que habían sido 12 los patriarcas de Israel de la carne, cosa que también San Pablo subraya en las epístolas a los romanos, por ejemplo en el capítulo 9, y en la epístola a los Gálatas, capítulo 6. Serán ellos, los 12, los que nos engendren para Cristo y constituyan los cimientos del nuevo pueblo de Dios. San Pedro funda la necesidad en dos profecías del Antiguo Testamento. Concretamente, él cita aquí el Salmo 69 y el Salmo 109. Antes de referirnos a estos salmos, observemos que San Pedro se muestra conocedor de las Escrituras y buen intérprete de ellas. Las interpreta en sentido profético. Dice, era preciso que se cumpliera. Es este uno de los primeros efectos que nosotros vemos en la resurrección del Señor, porque él mismo, Jesús, al recriminar a los discípulos de Maús su lentitud para entender lo que estaba escrito en los libros sagrados acerca de él, les había enseñado a buscar allí los preanuncios de cuanto se había cumplido en la vida de Jesús y particularmente en su pasión y resurrección. Este hecho es fundamental porque a partir de él, como dice otro exégeta, la Iglesia empezó a ver y a comprender los sucesos salvíficos en Cristo de acuerdo con la Sagrada Escritura. Es decir, en nuestro caso nosotros diríamos la Biblia hebrea, que es la que tenían en aquel tiempo los apóstoles. Después nuestra Biblia se completará justamente con los escritos que nos van a dejar algunos de los apóstoles del Señor o de sus colaboradores inmediatos, como es el caso de Marcos, colaborador de Pedro, Lucas, el colaborador de Pablo. Pedro se refiere a los salmos diciendo lo que el Espíritu Santo ha dicho por boca de David. Y ya en esto nos está indicando que el autor principal de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo. El hagiógrafo, en este caso David, nombre con el cual se refería a los distintos autores de los salmos. Muchos de ellos son de David, pero muchos otros son posteriores a David, pero en general se hablaba de David como autor único, ¿no? El autor, el hagiógrafo, es el autor en cambio secundario, ¿no?, que obra por inspiración bíblica, la inspiración del Espíritu Santo. En este caso se trata de dos textos que San Pedro aquí funde en una sola idea. El Salmo 69, versículo 26, que dice literalmente, acosan al que tú has herido y aumentan la herida de tu víctima. Y luego el Salmo 109, versículo 8, que dice, que sean pocos sus días y que otro ocupe su cargo. Algunos autores han pensado en el pasado que los dos textos son mesiánicos en su sentido literal y concretamente alusivos a Judas, quien entrega al Maestro. Pero en realidad, si uno lee el conjunto de cualquiera de estos dos salmos, verá que el salmista se refiere en general al justo perseguido, concretado muchas veces en la persona del mismo salmista, quien se queja ante Yahvé de los males que por defender la causa divina está sufriendo de parte de los impíos, y por eso pide para estos el merecido castigo. En los versículos que aquí nos está refiriendo San Pedro, el salmista pide que el impío, que lo persiga a él, sea quitado del mundo y quede desierta su casa, pasando a otro su cargo. San Pedro justamente entonces aplicará estos versículos a la apostasía de Judas.
No se trata entonces, como dije recién, de un sentido literal, pero tampoco se trata de una mera acomodación. Acomodación es un procedimiento por el cual se aplica a algo un texto bíblico que en realidad no se refiere de ningún modo a esto a lo que lo estoy aplicando. Lo estoy, justamente por eso el nombre, acomodando. Me sirve, ¿no? Es ilustrativo, pero estrictamente no puedo decir que sea aquello una profecía de esto. En cambio aquí no se trata de una acomodación, se trata de lo que la teología bíblica llama el sentido plenior, sensus plenior, lo cual quiere decir que estas palabras del Salmo, no en la intención expresada del salmista, pero sí en la de Dios, indicaban entonces los tiempos del Mesías, que es de hecho el justo por excelencia, al cual después por el profeta Isaías, especialmente en esos capítulos conocidos como el siervo de Yahvé o el siervo sufriente, va a anunciar ya directamente. Nosotros sabemos que en los planes de Dios, cual se manifiestan en el Antiguo Testamento, todo el pueblo judío y su historia no tienen otra razón de ser que servir de preparación para la época de la plenitud. Por tanto, todo lo que allí va sucediendo tiene, pero con un sentido que se llama plenior, ¿no?, más profundo, tiene entonces una referencia a los hechos futuros del Mesías, de su vida, los distintos acontecimientos. Los judíos, que estaban atentos solamente a la parte material, como los acusará Jesucristo, que y después San Pablo, cuando dirá que la letra sin el espíritu mata, porque no permite ver más allá que lo meramente material. Entonces los judíos, que estaban atentos solamente a este sentido, no se dan cuenta de esta verdad, en lo que les dirá Jesucristo a sus apóstoles. Eran sus apóstoles lerdos para entender lo que decían los textos sagrados, mucha más razón los enemigos de Cristo. Pero los apóstoles, después de la resurrección del Señor y después de que éste les enseña justamente a leer con plenitud, en sus plenior, las Escrituras, sí pueden descubrir estas aplicaciones. Y es lo que va a hacer San Pedro en este discurso. San Pedro comienza pues entonces refiriéndose a Judas y nos da algunos elementos históricos. Ante todo nos dice que fue el que guió a los que hicieron prisionero a Jesús. Dice de él, era uno de los nuestros, y va a recalcar un ministro, o sea, uno de los 12 íntimos colaboradores de Cristo. Tiene que enfatizar esto porque lo que va a pedir ahora es justamente la elección de alguien que lo reemplace a él. Quiere decir entonces que Judas ocupaba un puesto que era un puesto esencial. Por eso, al quedar vacío, tiene que ser ocupado, ¿no? No habla aquí San Pedro expresamente de la traición, sino que la resume con esta expresión: compró un campo con el precio de su iniquidad. En realidad no lo compró estrictamente Judas, ¿no?, sino que los sumos sacerdotes compraron el campo en el que Judas se suicidó, y lo hicieron con el dinero que él recibió por su traición y que devolvió desesperado. Esto lo relata San Mateo en el capítulo 27, los versículos 3 al 10, donde se lee lo siguiente: Viendo entonces Judas, el que le había entregado, cómo era condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Ellos le dijeron: ¿a nosotros qué? Tú verás. Y arrojando las monedas de plata en el templo se retiró. Fue y se ahorcó. Los príncipes de los sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: no es lícito echarlas al tesoro, pues son precio de sangre. Y resolvieron en consejo comprar con ellas el campo del alfarero para sepultura de peregrinos. Por eso aquel campo se llamó campo de sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, y tomaron 30 piezas de plata, el precio en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Hasta aquí el texto de San Mateo. Los príncipes de los sacerdotes hicieron pues recoger aquellas monedas, pero no podían ponerse en el tesoro, corbana del templo, el tesoro del templo, porque
donde se guardaban en general las ofrendas. El motivo que nos dice San Mateo es que eran precio de sangre, razón por la cual acordaron en consejo comprar con ellas el campo del alfarero para sepultura de los peregrinos. Estos peregrinos son indudablemente para los judíos de la diáspora que morían a veces habiendo venido de visita a Jerusalén para hacer la peregrinación al templo que al menos una vez en la vida tenían que intentar hacer. No se trataba de peregrinos gentiles, paganos, porque para ellos la autoridad romana era la que tenía que ocuparse en caso de muerte. El Evangelio no nos dice cuándo se tomó esta decisión, simplemente dice que decidieron los sacerdotes. Debemos suponer que fue terminados los acontecimientos de la pasión. No sabemos si compraron ese campo porque allí es el lugar donde se había suicidado Judas o simplemente es el campo que decidieron comprar y que, bueno, justo Judas había elegido suicidarse en ese lugar. Pero no el motivo no necesariamente que es el lugar del suicidio de Judas, ¿no? Recibió, sí, por parte de la gente, como voz popular, el nombre de campo de sangre, ¿no? Eso es lo que quiere decir aquel Damá o Aceldama. Aquel es campo, Dema es sangre, ¿no? Pero se discute por qué se lo llamó así. Algunos piensan que se refiere a la trágica muerte de Judas, es la sangre derramada por Judas, pero muchos otros, y lo más probable, piensan que la expresión no alude a la sangre del traidor, porque San Pedro dice aquí que Judas adquirió un campo con el precio de su iniquidad. Ahora bien, la iniquidad de Judas no era tanto su suicidio como la venta y entrega del Maestro. Al entregar a Jesús a la muerte, el dinero recibido pasaba a ser, en efecto, precio de sangre. El precio, digamos, de vender la sangre de Cristo o de dar oportunidad a que se derrame luego la sangre de Cristo, ¿no? El hecho de la compra de este cementerio, lugar destinado a futuro cementerio, tuvo gran divulgación en las primeras comunidades cristianas. San Jerónimo, en el Onomasticón, lo sitúa en la orilla derecha de Wadi el-Rababi, algo encima de su confluencia con el Cedrón, en el valle de Ge-Hinnom, o, como le decimos nosotros, Geena, al sur de Jerusalén, como podemos observarlo aquí en el mapa, ¿no? Lo tenemos ahí, un lugar bastante desértico. Hoy en día allí hay un monasterio ortodoxo, ¿no?, como observamos en la foto, que conmemora este trágico episodio, ¿no? Monseñor Fulton Sheen tiene en uno de sus libros una observación muy interesante. Dice que en aquellos tiempos no había tantas edificaciones que taparan la visión entre el Aceldama, ¿no?, y el lugar donde Jesucristo es crucificado a la salida de la ciudad, ¿no? Y por lo tanto dice que como los dos hechos, la muerte de Cristo y el suicidio de Judas, ocurren casi contemporáneamente, es probable que si Judas hubiera alzado la visión, no sabemos si lo hizo, si no lo hizo, es probable que hubiera visto en ese momento ya crucificar a Cristo o a Cristo ya crucificado. Si lo hubiera hecho y hubiera confiado en ese Jesucristo que también por él ofrecía su sangre, Judas no hubiera hecho la locura que hizo. O al menos si ya estaba a punto de colgarse o ya se había colgado, quizá eso le hubiera valido para hacer un acto de dolor y arrepentimiento y confianza, y Jesucristo le habría salvado su alma. Lo que ocurrió con el alma de Judas, eso lo sabe solamente Dios. Lo ha dejado en el misterio. Nosotros no sabemos más que aquello que justamente nos va a relatar San Pedro aquí, que no son palabras muy esperanzadoras respecto del final de este pobre hombre, discípulo de Cristo, apóstol de Cristo, pero también apóstata. En el libro de los Hechos se ponen estas palabras, ¿no?, en el relato que está haciendo San Pedro. Dice, y esto
esta muerte de Judas. Fue conocido por todos los habitantes de Jerusalén de forma que el campo se llamó en su lengua Akeldama, es decir, campo de sangre. Muchos suponen que en realidad estas palabras no son de San Pedro, sino más bien una aclaración de San Lucas, porque por tres motivos fundamentales. Primero, porque estas palabras de alguna manera interrumpen el discurso de Pedro, son como una especie de paréntesis. Segundo, porque no parece necesaria hacer tal mención en un discurso cuando todos los oyentes eran justamente los que conocían el hecho, ¿no? Y en tercer lugar, porque es menos necesario todavía explicarle a sus oyentes qué es lo que significa en arameo Akeldama cuando él estaba justamente hablando en arameo y era la lengua que hablaban aquellos que lo escuchaban. Por lo tanto, parecen ser más bien como una especie de paréntesis de San Lucas mismo a las palabras de Pedro. Lo que sí nos da Pedro, y esto sí son palabras suyas, es un detalle de la muerte de Judas que no aparece en los evangelios, porque él no dice que se ahorcó, sino que dice, cayendo de cabeza, se reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. En realidad, los dos relatos no son necesariamente opuestos. Se pueden armonizar, ya que se puede entender que tras ahorcarse, la cuerda o la rama de la que ésta pendía se habría roto, cayendo el infeliz de cabeza y reventándose por medio. Y añadido, digamos, a la trágica muerte de Judas, habría llamado mucho la atención de los primeros cristianos y quizá incluso hasta de los mismos judíos, de modo tal de que la trágica muerte del impío quedó como simbolizada de alguna manera en todo este episodio. Por eso que San Pedro acentúa a este segundo momento del suicidio de Judas. Basado pues Pedro entonces en las profecías que él lee como referidas a Judas, especialmente la segunda, que dice que otro reciba su cargo, propone precisamente que se busque otro para que reemplace al apóstata. Pero aquí San Pedro, y esto es muy importante, va a señalar algunas condiciones muy precisas que deberá cumplir el reemplazante. El texto de los Hechos pone en boca de Pedro la expresión dei, que pueden ver aquí, ¿no?, que proviene del verbo deo, ¿no?, que en este caso dei es la tercera persona singular del presente activo de este verbo deo, que significa atar, ¿no?, poner una exigencia, ¿no? Atar y en sentido metafórico por una exigencia, de donde se traduce la palabra del apóstol como es necesario o es preciso que elijamos, es menester. Algunas Biblias traducen por conviene o es conveniente que hagamos esto, pero esta expresión es conveniente, si bien no se opone a es preciso, suena muy suave en español. La expresión de Pedro es más fuerte, implica una necesidad. De hecho, la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, que es una de las que traduce por es conveniente, ella misma, unos versículos antes, había traducido la misma expresión, aunque dicha en pasado, edei, ¿no?, como es preciso, o sea, significa entonces que lo toma como sinónimos. Aquí, para la Biblia de Jerusalén, es conveniente es sinónimo de es preciso, y esta es realmente la idea que señala San Pedro, ¿no? Para San Pedro estas condiciones que va a indicar acá son necesarias, tienen que reunirse, no es que sería mejor que tenga estas condiciones. Para él el reemplazante va a tener necesariamente que reunir lo que acá él va a indicar. ¿Y cuáles son esas condiciones? La condición se puede resumir en definitiva en una, es que tiene que haber estado con los apóstoles desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Cristo. Porque la finalidad con la que es elegido el reemplazante es que sea constituido con el resto de los apóstoles como testigo de la resurrección del Señor. La resurrección de Jesús es el acontecimiento central de nuestra fe. Porque, como va a decir San Pablo en la primera carta a los Corintios, si Cristo no ha sido resucitado, vacía es entonces nuestra predicación y vacía, ¿no?, vacua, necia, es también nuestra fe.
Primera carta a los Corintios, capítulos 15, versículo 14. ¿No? Pero, dice un autor, quien quiere dar testimonio de la resurrección también tiene que estar familiarizado por experiencia personal con lo que precede a la resurrección. O sea, con el tiempo en que el Señor Jesús estuvo con los hombres como el Salvador acreditado por Dios. Acreditado en el sentido de los milagros que hizo para confirmar su mesianismo. Se considera el bautismo de Juan justamente como el principio de ese tiempo. Este bautismo no en el sentido de un término externo, cronológico, o sea, desde que ahí, digamos, desde el bautismo en adelante, simplemente por poner, podríamos decir, una especie de momento histórico, ¿no? En realidad se indica aquí el bautismo porque allí fue la primera revelación del misterio que rodea a Jesús. Allí por primera vez el Padre, Dios Padre, se manifiesta y el Espíritu Santo en forma de paloma, el Padre en forma en el sonido de su voz, y dicen justamente: este es mi Hijo muy amado, en quien he puesto mis complacencias, escuchadlo. Entonces la primera manifestación del mesianismo de Cristo, y por eso entonces es desde ese momento hasta la ascensión, último momento donde está con su presencia corporal, aunque ya gloriosa, resucitada, ¿no? Todo lo que se refiere en los 4 evangelios está comprendido precisamente entre estos dos hechos, la parte, digamos, central de la vida de Cristo. Y también esto nos muestra que desde el principio la Iglesia estuvo muy atenta a que su testimonio fuera fidedigno y seguro. Por eso busca testigos que hayan sido presenciales de todo este periodo de tiempo de Jesús, que implica también el hecho de haber presenciado sus milagros, haber escuchado sus palabras, sus predicaciones, etc., ¿no? Observemos que Pedro se define a sí mismo y a los otros apóstoles principalmente como testigo de la resurrección del Señor, ¿no? Ahora bien, hay algo interesante aquí que observar. Nosotros podemos ver que todos los que estaban allí habían sido testigos de la resurrección del Señor. Esos 120 discípulos son parte de los 500 probablemente a los que en algún momento se había aparecido Cristo, ¿no? Por eso nos podemos preguntar por qué Pedro ahora pide que se elija a uno de ellos como testigo, si todos son testigos, ¿no? ¿No resulta esto un poco ilógico? No, porque se trata de otro tipo de testimonio. Todos son testigos de la resurrección, pero el que va a ser elegido ahora tendrá que ser testigo en otro sentido, ¿no? Ante todo, no se trata solo de dar testimonio de que han visto a Cristo resucitado, sino de que el testimonio es de que el resucitado que todos ellos vieron es el mismo que se presentó como Mesías, que enseñó determinadas verdades, que hizo determinados milagros, y de eso probablemente no todos habían, digamos, sido testigos. Sí, de esto último, pero no de toda la vida pública de Cristo. De hecho, cuando empiezan a buscar, solamente encuentran 2 que reúnen esa condición, ¿no? José, llamado Barsabás, y Matías, ¿no? De ahí entonces que sea necesario el que reúna esta condición, haber convivido con Cristo y con los apóstoles, y desde el comienzo de la predicación de Jesús, o sea, de los primeros días de la predicación del Señor, ¿no? Porque ellos van a tener que decir: el resucitado que hemos visto estos días aquí entre nosotros es el mismo que conocemos desde que empezó a presentarse en público y desde que empezó a hacer milagros. Su función entonces no es tanto saber sobre Jesús como nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que ir a predicar a Jesús y dar testimonio de Él. Pero para esto lo que nosotros tenemos que hacer es saber quién es Jesús. Tenemos que conocer la vida, la verdad, la teología de aquel que vamos a predicar. Ellos en cambio tenían que conocer a Jesús, no solamente sobre Jesús, ¿no? Algo más bien de orden personal. Pero además el reemplazante de Judas va a tener una misión especial respecto de los demás discípulos del Señor, ¿no? Por eso San Pedro va a expresar esto diciendo: tiene que hacerse cargo del ministerio que dejó vacío Judas. Del ministerio, o sea, justamente de una misión particular que tenía Judas y no tenían los demás. De hecho, como ya dije recién,
encontraron, reuniendo la condición que había puesto San Pedro, encontraron a dos, José Barsabás, llamado el Justo, y Matías, ¿no? Entonces, primero ya vemos que estos dos se diferencian de los otros 120 que estaban ahí, ¿no? Porque los otros 118 no habían, evidentemente, conocido a Cristo desde el bautismo de Juan en adelante, ¿no? Estos, en cambio, sí, y habían estado siempre cerca. Primera diferencia. Ahora, de entre estos dos se va a elegir solamente a uno, ¿no? Y este va a tener ese ministerio y el otro no. ¿Cuál es la diferencia que ocurrirá después de que sea elegido? O sea, una vez que sea elegido, uno va a tener una diferencia respecto del otro. En cuanto a la experiencia de Cristo, los dos tenían la misma, ¿no? Los dos habían sido testigos de la vida de Cristo y de su resurrección. La diferencia es el apostolado, o sea, el ministerio apostólico que recibirá, por eso, ¿no?, se le conferirá en el momento de ser elegido a San Matías, ¿no? Esto lo deja bien claro San Pedro en la oración que él va a hacer junto con los demás apóstoles. San Lucas, cuando nos habla de la oración, no dice que la haya hecho San Pedro solo, dice, los apóstoles rezaron así. Probablemente Pedro haya llevado, como en todo este episodio, la voz cantante, pero la hacen de alguna manera todos, ¿no? La oración dice así: Señor, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar en el ministerio, ¿ven? Eso es lo que se le entregará, en el ministerio del apostolado, el puesto del que Judas desertó. Ante todo, aquí San Pedro y los demás apóstoles dejan en claro que es Dios quien gobierna y dirige la iglesia. Por eso a él le piden que indique lo que se ha de hacer. Y también pone de manifiesto que el ministerio del apostolado implica un testimonio de la resurrección de Cristo del todo especial, de una cualidad mucho más alta que la de los demás discípulos, que también son testigos de la resurrección, e incluso en este caso más alta que la del que no va a ser elegido, ¿no? A pesar de que él tenía la misma experiencia, pero lo que recibirá al recibir el ministerio del apostolado le va a dar otra cualidad a su testimonio. A Matías va a tener una cualidad superior a la que tiene José Barsabás, llamado el Justo, ¿no? Por eso, como después San Pablo será llamado exactamente a lo mismo, también San Pablo tendrá que tener un llamado del todo particular que recibirá él directamente de Cristo. Y por eso es que lo llamamos apóstol, ¿no? Y lo incorporamos de alguna manera al grupo de los apóstoles. Esta diferencia, ¿no?, esta diferencia hace que ya no se trate de decir ese testimonio que tienen que dar: vimos resucitado a Jesús, a quien conocemos desde hace 3 años y venimos conviviendo con él todo este tiempo. A él vimos hacer milagros, le escuchamos sus predicaciones, le hemos visto crucificado y muerto y ahora lo hemos visto vivo. No se trata de eso, porque eso también lo podía dar José Barsabás. El Espíritu Santo, cuando venga en Pentecostés, ahí hará la diferencia, les revelará a los apóstoles, ¿no?, donde ya está incluido Matías, la plenitud de la verdad de la resurrección y del misterio de Cristo. Que esto lo había profetizado nuestro Señor en la última cena: cuando venga el Espíritu Santo, que yo os enviaré, Él os llevará a la verdad plena, la plenitud de la verdad. O sea, aquí, con esa luz del Espíritu Santo, van a penetrar de una manera tal que ningún otro llegará nunca a esa hondura. Y este motivo es porque ellos son los que van a tener que fundar como cimientos la iglesia de Cristo, que está construida sobre esta verdad cardinal, la verdad de Cristo, y en particular dentro de la verdad de Cristo, la verdad de su resurrección. Eso lo vamos a ver, Dios mediante, con más claridad en las otras charlas, cuando analicemos los otros discursos de San Pedro, y ahí veamos incluso la profundidad que produce en el corazón de San Pedro la venida del Espíritu Santo, la claridad, las extraordinarias genialidades de lo que va a decir San Pedro. Es algo que solamente se explica por esta iluminación del Espíritu Santo. Bien, de esta manera terminamos entonces la explicación de este primer brevísimo discurso de San Pedro, incluso un discurso, como digo, intercalado por comentarios del mismo San Lucas, ¿no? Indico finalmente, para cerrar esto, una última cosa que es muy importante. Notemos que en este acto y en esta casi ceremonia de elección del sucesor de Judas,
que es lo primero que hace el grupo de los apóstoles, ¿no? Y en presencia de todos los demás fieles cristianos, por lo menos de un grupo nutrido y representativo de la primitiva iglesia, todo este acto, digo, es dirigido totalmente por Pedro. Pedro es el que toma la iniciativa, Pedro es el que habla, el que dirige, el que indica las condiciones del apostolado, el que dirigirá de alguna manera esta oración de elección, ¿no? Y el que proclamará después la elección de Matías como el elegido por el Espíritu Santo, por el Señor, ¿no? Es un testimonio elocuente del primado de San Pedro, de la conciencia que Pedro tiene de esa misión dentro del colegio apostólico y del reconocimiento de esa misión por parte de los apóstoles y de los demás discípulos del Señor, ¿no? Y de esta manera entonces podemos cerrar esta primera charla bíblica sobre los discursos de San Pedro, viendo la enorme riqueza que contienen, incluso a pesar de ser tan pocos versículos. Que el Señor los bendiga y les dé una gran profundidad en la lectura, meditación, estudio de las Sagradas Escrituras.